Dentro de lo que tiene que ver la conservación de forrajes, a mí me interesa siempre decir cuál es la línea de pensamiento. Porque recién estábamos hablando con un periodista y me decía, ¿cuál es el mejor forraje? Bueno, el mejor forraje es el que más te sirve a vos y el que más barato te sale. Pero no por barato es bueno, sino que tiene que responder a las necesidades nutricionales y a las necesidades productivas de la empresa. ¿En cuánto tiempo quiero ganar yo cuántos kilos de novillo o con cuántos kilos de forraje quiero producir tantos litros de leche? Por ahí va la cuestión. Entonces, para mí no hay un forraje mejor. El mejor forraje es el que haces vos, siempre y cuando cumplas con los parámetros. Y ahí creo que generalmente nos sucede que tratamos de autoengañarnos. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces decimos, no, mira, la manera más fácil de hacer esto no es facilidad, esto es eficiencia. Al respecto yo digo, tratemos de tener una visión, o por lo menos mi manera de ver las cosas es, voy a ir de lo general a lo particular. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de mi vida, yo ya voy llegando casi a los 60, he visto que la educación nos dice las cosas tienen que ser así, ¡pah! Y nos da una receta. Pero nosotros trabajamos en un ámbito que es natural. Y el ámbito, la realidad, la economía, la demografía, ha ido cambiando. De hecho, estamos en una constante variable climática. Tenemos ciclos más calientes, ciclos más fríos. Ahora, por ejemplo, a pesar de lo que dice la prensa, la Tierra está en una etapa de enfriamiento. Hoy por hoy la Tierra, si nosotros vemos periodos largos, está más frío que antes de la revolución industrial. Parece loquísimo, pero si analizamos la estadística es así. Entonces yo les diría que nos saquemos de la cabeza todo lo que nos enseñamos o de todo lo que nos enseñaron y pongamos foco en lo que realmente nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es tener una visión que se denomina técnicamente holística. Yo tengo a mi mujer es reflexóloga, ¿no? Hace terapia, por ahí uno decís, che, algo holística y te imaginas el saumerio, la lámpara de sal, somos todos nubes, una cosa así muy naif. Pero en realidad lo holístico tiene que ver con eso. Es el conocimiento global y completo de un objeto, idea o persona. Entonces veamos el forraje en sí, desde la gente que lo produce, desde la maquinaria que lo produce, desde el clima en el cual lo tengo que producir, en el objetivo que voy a tener. Y es por eso que yo digo, tengamos una visión 360 de nuestro campo, porque si no parece que nosotros tenemos una manera de razonar en donde tenemos diferentes cajas en la cabeza, abrimos la caja del forraje, la cerramos, abrimos la caja de la sanidad de los animales, la cerramos, abrimos la caja de la fertilidad, la cerramos, pero nunca la tenemos linkeada. Lo que tenemos que hacer nosotros es linkear toda la información y de ahí sacar un todo que realmente sea funcional a mi modelo productivo, en donde yo estoy, como quiero vivir, porque además de ganar plata tenemos que ser felices, no tenemos que buscar sistemas que sean excesivamente complejos, porque si no nos va la vida en esto. El otro punto a tener en cuenta es que las empresas empezaron a mutar de manufactura a tecnología. Y preguntarnos nosotros cuánto de esto estamos aplicando, realmente tomamos data, cuál es nuestra variable de mejora, ¿estamos en una etapa de manufactura o estamos en una etapa de tecnología? Y cuando yo digo tecnología más proceso, digo, bueno, estamos comprando tecnología de infraestructura, una maquinaria nueva, sí, pero ¿estamos mejorando el proceso? No, bueno, pero ya compré la máquina, te complicaste la vida, campeón. ¿Por qué? Porque compraste una máquina que si no vas a mejorar el proceso es mucho más cara que la que tenías antes. Entonces, yo digo que una máquina mala con un buen proceso es una buena herramienta. Una excelente máquina con un mal proceso es una mala deuda. Entonces tenemos que ir trabajando de manera conjunta. Por otra parte, en la dinámica que va teniendo el mundo, yo me encuentro con que hoy los ganaderos compiten con la soja. Lo dijo Diego, creo que 10 veces en la recorrida campo. O por ejemplo, lo que me pasa en la zona mía, donde había mucha soja, y los productores empezaron a sembrar alfalfa pues se dieron cuenta que era un excelente negocio y hoy la alfalfa me equipara los números de 35 quintales de soja
Y además me diluye el riesgo porque en vez de tener una cosecha, tengo 6 cosechas al año si me voy a dedicar a vender fardos, por ejemplo. Eso sí, en vez de laburar una vez al año, tengo que laburar 6. Ese es otro problema. Pero trabajando es otra cosa. Otro punto a decirles es que fíjense lo loco que está el mundo, que en el caso que no pueda tener alfalfa, bueno, por ejemplo, puedo hacer silo de soja, que me equipara los 22 puntos de proteína. O lugares donde antes no soñábamos tener tanta alfalfa, a lo mejor en el lote que estuvimos viendo, ese lote de alfalfa, o en Formosa, por ejemplo, donde trabajo yo, que hoy tenemos producción de recría en base a alfalfa. ¿Qué quiero decir con esto? Que se borraron las fronteras, se borraron los paradigmas, y particularmente creo que la única barrera que tiene el ser humano es la barrera mental. Nosotros no pensábamos, por ejemplo, en el cultivo forrajero como en un cultivo de venta. Y yo les puedo decir que en los últimos 3 meses tuve 7 reuniones con gente de los Emiratos Árabes que quiere venir a América a comprar fibra. Entonces, si abrimos la cabeza y nos abrimos al mundo, nos damos cuenta que esto excede la nutrición animal y empieza a ser un excelente negocio. Que hoy por hoy el mundo necesita lo que tiene América, y es la bendición climática que tenemos nosotros. Nosotros tenemos sol, no tenemos nieve, ¿sí? No tenemos grandes desastres climáticos. Entonces, vivimos en un lugar que creo quisiera vivir todo el mundo, porque nosotros climáticamente estamos bendecidos y tecnológicamente tenemos acceso a lo que nosotros querramos. Entonces, es un factor de decisión que tenemos que tomar. Y dentro de la decisión que tenemos que tomar, yo digo que es ajustar la sintonía fina. Los que somos más viejos como yo me acuerdo, a mí me gusta muchísimo la música, por ejemplo, y yo me acuerdo que mi mamá tenía un Fiat 600 y cuando se bajaba a hacer las compras yo prendía la radio y trataba de pescar alguna canción que me gustara. Pero yo sentía todo el tiempo ese ruido, esa estática. Cuando apareció la FM me pareció algo maravilloso, pero había que ser mucho más prolijo para sintonizar. Y si vos te querías grabar tus cassettes para irte de joda con tus amigos el fin de semana, tenía que ser muchísimo más fino para que no se sintiera el ruido. ¿Y eso qué es? Bueno, es ajustarte muchísimo más a la tecnología. A todo el mundo le gustaría, no sé, manejar un Fórmula 1, pero ¿cuántos somos capaces de ir a 300 kilómetros por hora, que haya un tipo hablándote por atrás, tenés que hacer esto, tenés que hacer guarda con la curva, volveme a regular los frenos? Yo creo que en la primera recta me pego un tortazo, no tengo que llegar ni a la curva, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es justamente ajustar nuestra sintonía fina de cada uno de nuestros campos y decir, es este el forraje que yo quiero. Para lo cual, tengo una lista de actividades y una lista de recursos, o lo que yo llamo tecnología y lo que llamo proceso, y yo digo que una pata es tecnología y otra pata es proceso. Si nosotros solamente andamos a puro proceso, estaríamos girando en redondo. Y si fuésemos solamente con tecnología y creemos que a punta de billete nosotros vamos a lograr mejora, tampoco vamos a ir adelante. Entonces es un poco de tecnología y un poco de proceso. Tengo que tener, sí, capacidad tecnológica, maquinaria, infraestructura, pero también tengo que tener procesos ligados al objetivo productivo, y ahí es donde voy. ¿Qué silo de pastura quiero? ¿Cuál es el nivel de FDA, de FDN, de proteína que estoy necesitando? ¿Cuál es el nivel de cenizas que tiene mi forraje? Porque muchas veces nosotros logramos la FDA, la FDN, tenemos la proteína, y cuando lo mandamos adentro de la vaca, vemos que los kilos novillo no me aparecen. ¿Por qué? Bueno, porque ese forraje está contaminado con tierra, por ejemplo, o lo que hablamos, el tema de la aplicación de purines en el lote, o está contaminado con bosta del campo porque rastrillé mal, y ese rumen necesita muchísimo más energía para desintoxicar. Si todo el grano que yo le pongo para cargar grasa para la cuota 481, por ejemplo, bueno, me sucede que en vez de generarme grasa, lo único que me genera es sanidad ruminal. Pero eso por una cuestión de energía que está contaminando. El forraje tiene que ser inocuo, directamente. Tiene que tener muchísima sanidad. Ese es el primer punto a tener en cuenta. El otro punto a tener en cuenta es lo que para mí es una solución. Una solución tiene que funcionar, tiene que ser estable en el tiempo, y decía John Ruskin en su tiempo que tenía que ser económica.
Yo hoy le diría que tiene que ser económicamente viable. Por dos factores. Porque no por ser barato es bueno. Porque muchas veces, si yo voy a tener un salto productivo, tengo que encarecer mi sistema, siempre y cuando la rentabilidad me lo pague con creces. Y además porque tengo que tener una mente viable y tengo que estar dispuesto al cambio. Cuando nosotros no discutimos el precio y miramos la calidad del producto, eso tiene que ver cuando comparamos costo productivo con el producto que yo recibo. Eso es lo que yo llamo valor. A mí no me importa cuánto cuesta algo, a mí me importa cuánto vale. Porque si no, yo estaría discutiendo el precio. Y lo que tengo que discutir es cuál es mi ecuación económica para que esa herramienta me permita hacer un salto productivo, no solamente en la producción física, sino en la producción económica de la empresa. Cuando yo me pongo a analizar cuáles son los factores que son influyentes para la calidad del forraje, como primera medida está la especie. Como segunda medida está el estadio de madurez al momento de la cosecha, después está el proceso de cosecha y después está cómo yo lo guardé. Y fíjense que por detrás recién vienen las condiciones de suelo, fertilidad, variedad, etcétera, etcétera. Está claro que si yo tengo una alfalfa o que tengo un ryegrass, no será lo mismo que un trébol, no será lo mismo que una moa, lo que ustedes quieran. Pero a partir de ahí, una vez que elegí, yo puedo aplicar proceso y puedo manejar o puedo dirigir mi resultado productivo. Eso es fundamental. El otro punto a tener en cuenta es de qué dependen los costos. Me voy a venir para este lado, así pueden leer ustedes. Como primera medida, densidad de siembra. ¿Saben por qué? Porque la máquina me cobra un fijo, no es que el contratista me cobra fijo por hectárea. La maquinaria, cuando yo hago costo, me cobra fijo por hectárea. A una máquina que tenga 4 metros de ancho de corte, le da lo mismo si yo tengo 20 plantas por metro, 200 plantas por metro o 2000 plantas por metro. Me va a cobrar lo mismo. Va a haber un variable que va a tener que ver con el desgaste, pero créanme que el 70% del costo de la maquinaria es fijo por hectárea. Lo otro que va a influir es la calidad de forraje. ¿Por qué? Porque muchas veces no me interesa tanto cuántos kilos estoy logrando por hectárea, sino cuántos kilos de nutriente estoy logrando por hectárea. Yo puedo tener en 1800 kilos de materia seca, de alfalfa, puedo tener 22% de proteína o 18% de proteína. Puedo tener 1,5, 2 o 2,3 megacalorías por kilogramo de materia seca. Entonces, la calidad del forraje va a tener muchísimo que ver con mi costo. Y la otra es la eficiencia y la capacidad de la maquinaria, que ahí sí tiene que ver con la tecnología incorporada a la empresa. Una vez que yo haya hecho esto, voy a poder manejar el consumo de alimentos, mi nivel de producción, mi costo de alimentación, mi estrategia de alimentación y mi rentabilidad. Esto es fundamental, porque muchas veces me dicen, con este forraje, ¿cuánto puedo producir? Y yo siempre doy vuelta a la pregunta, ¿cuánto querés producir? Y yo te digo cuál es el forraje que tenés que producir vos. Nosotros hasta ahora venimos poniendo el carro adelante del caballo. ¿Con qué categoría me voy a comer este silo? No sé, contame para qué lo hiciste. No, bueno, lo que pasa es que no pensé. Empecemos de vuelta. Lo primero, movamos el músculo. Veamos cuál es mi necesidad. Y después le doy trazabilidad a mi necesidad, claramente. Por eso yo digo, ¿quién manda en la toma de decisión? La que toma la decisión no es ni siquiera esta vaca. Es una bacteria que vive adentro del rumen de esa vaca y que responde claramente a la digestibilidad del forraje. ¿Por qué? Porque cuando yo mando a analizar y saco la FDA, ahí empiezo a ver cuál va a ser básicamente la digestibilidad, la multiplico por 3,6 y me da la energía metabólica. De acuerdo a la energía metabólica, yo sé los kilos de carne que voy a terminar produciendo. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi moneda corriente, la moneda corriente de mi familia, evidentemente no es el peso, ¿sí?
Los pesos creo que los usamos para que la mesa no se mueva en la Argentina, básicamente. Somos tan ricos que agarramos un fajo de guita y le ponemos abajo de la cama para que no se mueva. Perdón. Tampoco es el dólar, tampoco es el Bitcoin. La moneda de mi familia es la megacaloría. ¿Saben por qué? Porque yo trabajo por kilo novillo, porque somos socios. Si vos mañana me contratás y me decís, che, Pablo, ¿cuánto me cobrás? Tantos kilos novillo. Si el novillo vale, ganamos los dos. Si el novillo pierde, perdemos los dos. Somos socios. Entonces, quien me tiene que ayudar a la toma de decisión es la digestibilidad, es la cantidad de megacalorías que yo le voy a dar a una bacteria para que me genere más kilos de carne o más litros de leche. Eso es fundamental. Fíjense, si yo me demoro en la cosecha o me demoro en el proceso, o me equivoco en el proceso y pierdo 5 puntos de digestibilidad por lote calculado 2.000 kilos de materia seca por hectárea, estoy perdiendo 140 kilos de carne por hectárea. Lo que pasa es que nunca vamos a ver una vaca que pierde un matambre ni que se le cae un tarro de yogur. Cuando cosechamos soja, sí, nos volvemos locos cuando vemos que la cosechadora pierde 3 granos de soja o 4 granos de maíz. Pero no nos importa. Cuando la vaca anda y cosecha o come y no produce. Parecería ser que no nos importa. Entonces nos tenemos que poner a producir forraje y ahí vamos. Siembra de alfalfa, básicamente. ¿Cuándo la siembra? Ya lo dijimos en el lote, yo la siembro en otoño. Y me va a agarrar los dedos con una tenaza y lo voy a seguir sembrando en otoño. Porque quiero desarrollo radicular y porque no quiero competencia con maleza y porque quiero que esa alfalfa crezca rústica. Es lo mismo que cuando compras un toro. Si vos te compraste un toro que desde ternerito vino, criado a bozal con un montón de comida, y de ahí te lo llevaste, no sé, a Tacuarembó, te lo llevaste a Melo, donde una parte del año comen piedra y una parte del año comen lo que pueden, bueno, se te va a complicar el flow. Grupo. Cuanto más reserva, cuanto más corte, cuanto más vas a mecanizar tu alfalfa, elegite un grupo más corto. Cuanto más lo vas a pastorear, elegite un grupo más largo. ¿Por qué? Porque los grupos cortos y largos te dan más o menos la misma cantidad de forraje en general, pero te las dan concentrado en diferentes épocas. La alfalfa, como les dije en el campo, por debajo de 15 grados centígrados no se seca. Entonces yo quiero concentrar la mayor cantidad de forraje en la temperatura cálida para que se pueda secar. Entonces voy a elegir un grupo corto y lo voy a sembrar recontra denso. ¿Cuántos kilos? ¿Le querés echar 20, 25, 30 kilos? Echarle lo que vos quieras. Ponele a lo loco, pero ojo, que esté bien distribuida. En mi caso en particular, si yo voy a poner más de 16, 18 kilos y no tengo una sembradora que me achique 17 centímetros el surco, divido la siembra. Con un piloto satelital me voy a 8 o la termino cruzando y la siembro en rombo, como ya le voy a mostrar una foto. ¿Por qué? Porque la alfalfa no se banca lo que se están bancando ustedes, estar con el socio tuyo ahí al lado todo el tiempo, ¿sí? Y dicen, bueno, ojalá te muera vos, hasta que se murió uno y cuando llega a los 120 días después de siembra ve que la densidad bajó, la densidad por metro. Y si vos me decís que vas a consociar o que vas a acompañar, te voy a pedir, por favor, que lo hagas con una especie que sea plurianual. Porque hay una mala idea de decir, no, ¿sabes qué? Como yo lo siembro en otoño, le voy a tirar unos kilos de avena, entonces el primer invierno las vacas se van a comer la avena y no me queda la tierra. Pero cuando se vaya la avena, ¿quién viene? ¿Va a venir otra planta de alfalfa? No, va a venir maleza y va a haber tierra desnuda. Entonces, si le vas a poner un raigras consociado, que sea plurianual, que te asegure por lo menos 2-3 años, para que la pastura quede bastante balanceada. Y si no, si lo que querés cosechar alfalfa, ¿qué tenés que hacer? Sembra alfalfa y metele más kilos de alfalfa. Porque cuanto más kilos tenés por hectárea, más barata te va a cobrar la maquinaria. Un punto a tener en cuenta. Ayer hablábamos con Diego y me decía, la semilla entre el cuero y la carne. Y yo te voy a decir, la semilla entre el cuero y el aire, básicamente. Subsuperficial. Y si tenés miedo que se te vaya muy para adentro, no te da problema, sembrala bien para afuera. Directamente, ni la tapes.
ni la tapes. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos vas a tener menos días para emergencia, menos días para finalizar la emergencia y vas a tener la mejor densidad de plántulas que hayan germinado. Saquen toda la foto que quieran, riesgo que salga yo en la foto, ¿no? Pero después en el libro sale todo esto. Un punto a tener en cuenta es cuál es mi profundidad real y mi profundidad aparente, porque yo si abro un surco y no tapo la semilla, la siembra va a ser superficial. Ahora le puedo poner todo lo arriba que quiera, pero si le armo un camellón encima, es exactamente lo mismo. El tema es cuánta tierra tiene la semilla hasta que puede ver la luz. Y cuanto menos tierra tiene, mejor va a ser la implantación de esa alfalfa. Al menos a mi experiencia. Siembra sembrada en rombo, en una tierra parecida a esto, norte de Santa Fe, la zona de San Justo en la República Argentina, y esto es el norte de Uruguay, zona rosera, sembrada 23 kilos de alfalfa al voleo, aunque no lo crean. Un punto a tener en cuenta, cuando yo les digo que el costo tiene mucho que ver con la densidad de siembra, y porque la densidad de siembra va a tener que ver la cantidad de producción por hectárea, no miren el número fino, ¿ok? No importa si son dólares, si son pesos, lo que ustedes quieran. Pero fíjense, con producción de 9.500, 10.500, 13.000 kilos, fíjense, por ejemplo, una alfalfa de 17% de proteína, estoy 0,51, 0,45, 0,38. Cuanto más plantas logro por metro, y cuanto más persistencia estoy logrando por metro, o sea que le disminuyo la competencia de la alfalfa con una prima hermana de ella o con quien ustedes quieran, ¿sí? Con el vecino, cuanto menos competencia y más kilos tengo por hectárea, más barata me sale el proceso. Después el punto está cuándo lo voy a cosechar. Todos sabemos que la alfalfa en la medida que va creciendo, igual que todas las especies, al momento de reproducirse, terminan donando todos sus nutrientes, todo su alimento a su descendencia. ¿Ok? ¿Por qué las hembras de todas las especies aumentan de peso para que después de tener su descendencia poderle dar de comer, poder amamantar? ¿Sí? ¿Por qué yo le pido por favor a mi mujer que compre más kilos de milanesa? Porque los dos animales que tengo en mi casa crecieron y mi señora cree que con 2 kilos de milanesa comemos todos. Bueno, en definitiva, con 2 kilos de milanesa come uno de mis hijos. Y el otro lo agarra a las piñas y yo me quedo mirando como vaca que ve pasar el tren, básicamente. Bueno, lo mismo pasa con las especies. Cuando cualquier especie ve que se va a reproducir, lo que hace es traslocar todos sus nutrientes a su sistema reproductivo, a la semilla, a su descendencia. Entonces, si nosotros no vamos a cosechar la descendencia como nos pasa con la soja, con el maíz, con la avena, yo voy a cortar el forraje antes de la floración, pre la floración. Y todo el mundo dice, bueno, pero eso es 10% de floración, eso es 15% de floración, eso es botón floral. ¿Eso qué es? En realidad yo quiero cortar la alfalfa cuando yo tenga un consumo relativo absoluto. ¿Qué quiere decir? Que la fibra de ese forraje no me limite el consumo. Nosotros decimos, toda una vaca come el 3% de su peso vivo. Minga. Va a comer el 3% de su peso vivo siempre y cuando ese forraje no tenga una fibra que supere el 40%. Porque en realidad consumo es 120 dividido el porcentaje de FDN expresado en un porcentaje del peso vivo. Si yo tengo 40% de FDN, un animal va a comer el 3% de su peso vivo. Ahora, si yo tengo 60% de FDN, no va a tener capacidad de comer el 3% de su peso vivo, va a comer solamente el 2% de su peso vivo. Y a lo mejor esa recría se me hace excesivamente larga. O a lo mejor lo que busco es que esa recría sea larga y no que entre en ganancia de peso. Bueno, entonces a lo mejor ahí sí lo puedo cortar más pasada. Pero el objetivo lo tienen que plantear ustedes. El objetivo no es suerte. El objetivo es calidad de decisión. Esa es la razón por la cual yo miro que no haya flores, pero también miro cómo viene el rebrote basal. ¿Por qué? Porque cuando la alfalfa empieza a tirar su rebrote basal, me dice que ya toda su raíz tiene suficiente cantidad de reserva para generar un individuo nuevo.
Y ese es el momento que el individuo viejo yo lo corte, me lo lleve para que capte mayor cantidad de energía lumínica, fotosintetice con mayor potencia y en definitiva yo estoy achicando el retorno al lote o el retorno al uso. Porque si yo lo demoro y dejo que venga el rebrote, suceden dos cosas. Primero, que como sembré denso, se me defolia la alfalfa enormemente. Y segundo, es que en definitiva lo de arriba está frenando lo de abajo. Empiezo a ralentizar todo mi sistema. ¿Y cómo puede variar eso? Bueno, muchas veces, grupo 9 teníamos acá, si yo no lo como con eficiencia y lo quiero tirar a aguantar, me dijeron, che, vos le vas a sacar al año, le vas a sacar 8 o 9 cortes, pero no le saqué más de 7, no le saqué más de 6. ¿Por qué? No le sacaste más cortes básicamente porque no tuviste la frecuencia de pastoreo, la frecuencia de uso que tendrías que haber tenido. Porque ahí es donde la alfalfa empieza a decidir cuando crece para arriba o cuando crece para abajo. Eso es la razón por la cual yo les decía que al menos una vez al año la dejemos pasar y recontrapasar. Y acá hay un cuadro que es muy clarificador. Si yo quiero tener calidad, seguramente voy a tener menos rendimiento y menos persistencia. Si yo quiero tener persistencia, seguramente voy a tener menos calidad. Y si quiero más rendimiento, seguramente voy a tener menos calidad. Entonces tenemos que poder elegir si quiero calidad, persistencia o rinde. Y ahí viene la fórmula de entre los 350 y 500 grados día acumulado. La alfalfa, por ser una especie templada, responde mucho a los grados día, pero ninguno vamos a estar pensando en cuáles son los grados día que yo tuve. Básicamente, en primavera, hasta la mitad de enero, hasta la mitad del verano, le podemos dar palo, cosechemos calidad, cosechemos en botón floral, en pre-botón floral, si quieren máxima calidad, máxima digestibilidad y tengo un buen stand de plantas, y por ahí en el otoño no se hagan problemas si la alfalfa se les pasa. Y eso tiene que ver con una cuestión de manejo. En un ambiente donde a ustedes les llueve tanto, fíjense, a mí siempre me preguntan, me dicen, che, Pablo, me está por llover, ¿qué hago? ¿Corto o espero? Y yo en primavera le digo cortá, y en otoño le digo esperá. Me dice, loco, pero siempre me decía algo diferente, pero vos me llamás en una época diferente. Bueno, pues sos jodido, dame una receta para todo el año. No tengo una receta para todo el año. Es así de sencillo. Si tenés un problema digestivo, no te voy a dar para el dolor de cabeza. Es diferente la receta que tenés que utilizar. Y va por ahí. Cuando nosotros definimos digestibilidad y consumo, estamos relacionando FDA con FDN y si lo multiplicamos por un factor medida lo que nosotros expresamos como valor relativo del forraje. ¿Qué tiene que ver en cómo lo consumís? Tiene que ver en cómo lo digerís a ese forraje y así es básicamente como se comercializa el forraje en el mundo. Una alfalfa, por ejemplo, puede ser muy alta y tener una mala calidad o puede ser muy baja y también tener mala calidad porque ya floreció. Tiene que ver con la cantidad de fibra, tiene que ver con la digestibilidad de esa fibra y ya sabiendo más o menos que lo que más varía es digestibilidad y consumo, la proteína ya sabemos cuál es lo que menos varía en la alfalfa, es su nivel proteico. Entonces, para meter mucha alfalfa en la dieta, lo que tenemos que mejorar es básicamente la calidad de fibra porque así es básicamente cómo se comercializa o cómo se categoriza a nivel del mundo. Y si yo quiero cosechar mucho forraje, lo mejor que podés hacer es cortarla bien corta. Lo más cerca del piso por encima del rebrote basal. ¿Por qué? Porque hay un estudio que me dice que si yo corto a 10 centímetros o a 5 centímetros, la diferencia en 3 cortes son 2 rollos más por hectárea. ¿Le quiere decir 5 silopac más por hectárea? Ok, 5 silopac más por hectárea. Es un punto a tener en cuenta, son casi 1000 kilos. Entonces, vayamos abajo. No, lo que pasa es que la cortadora mía me corta más o menos. Bueno, entonces ahí tenés que aplicar tecnología. El proceso ya lo conocés, lo que te hace falta es la tecnología. Ponerte a ver cuántas hectáreas tenés, cuántos son 1000 kilos más por hectárea, ¿sí? Que serían más o menos 2000 kilos más por hectárea. O 3000,
de acuerdo a la cantidad de corte que le estás dando. Es muchísimo. Esas son las decisiones que tenemos que tomar. El otro punto a tener en cuenta es cómo lo voy a cortar. Y ahí hay una prueba que es empírica. Y lo digo hace 25.000 años. Vos agarrás un martillo bolita y agarrás un cuchillo. Con uno te corta el dedo y el otro te zampa un martillazo. Y contame cuál dedo se te va a curar primero. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo vas a estar inoperativo? Bueno, a la alfalfa le pasa lo mismo. Si yo armo este asesinato, porque digo las cuchillas para cortar la alfalfa tan cara, bueno, te va a ir demorando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y cuando te diste cuenta, te robaste a vos mismo. Ahora, si vos haces un corte neto, la alfalfa inmediatamente ¡pah!, va a rebrotar. ¿Por qué? Porque si cicatriza antes, no pierde tiempo y empieza a generar folíolos. Entonces vos vas a tener mucho mejor rebrote. Y otro punto a tener en cuenta es que cuando vos cortás la alfalfa sigue respirando pero no acumula nutrientes. O sea, pierde digestibilidad por respiración, porque la tasa de respiración hasta el 40-50% de humedad es altísima. Y nosotros tenemos el preconcepto en Uruguay que para hacer Silopac, como lo hago con el 50% de humedad, no me hace falta acondicionarlo. Grave error. Pero no puede absorber nutrientes. O sea que el balance negativo desde que lo corto hasta que lo como, hasta que lo recolecto, es negativo. Y como los productores siempre me decían, mira Pablo, está bien, yo te lo entiendo, pero no lo veo. Ok, pongámoslo en números. Viste que la estadística mata cualquier cuento. Entonces agarramos, hicimos un ensayo, hicimos un corte de limpieza, hicimos un primer corte con filo sin filo, hicimos un segundo corte, tercero, El que dice hélice es sin filo, sin acondicionador, versus una cortadora acondicionadora. Logramos más forraje y ese forraje era más productivo porque tenía mayor digestibilidad. Y cuento corto, ¿sí? El potencial por hectárea que yo tenía de más cuando aplicaba tecnología y aplicaba procesos fueron 283 kilos de carne o 1.400 kilos más de carne, de leche, perdón. Y cuando vamos a las gramíneas, ¿qué? Yo lo que miro siempre es lo mismo que miro en un maíz para elegir para silaje. ¿Cuál es la relación grano-planta que tiene? Un ryegrass, ¿cuándo lo voy a cortar? Evidentemente en hoja bandera. Una festuca, ¿cuándo la quiero comer? Evidentemente en hoja bandera. Una cebada, ¿cuándo lo voy a comer? Evidentemente cuando está totalmente espigada. Bueno, pero la calidad de la fibra va a ser peor. Y la proteína va a ser peor. Pero voy a tener muchísimo más energía aportada por el grano. No, bueno, que yo lo que quiero es calidad de fibra y proteína. Ok, entonces de acuerdo al destino, decime cómo la... ¿Vos querés digestibilidad de fibra? Sí, ok, entonces cortala en hoja bandera. ¿Vos querés energía metabólica en el rumen? Sí, lo que más energía metabólica te va a dar es el grano. Entonces cortalo pasado. Cuando la relación grano-planta no tiene una relación positiva, vos tenés que mirar la digestibilidad de fibra. Ahora tenés que ver que a lo mejor sacás mucho más megacalorías con un cereal de invierno pasado. Entonces tenemos que ver si tengo un cereal de invierno o tengo una pastura de invierno. Ese es otro punto a tener en cuenta. No, vos sabés que yo hice una moa, por ejemplo, de verano, un verdeo de verano, y la corté totalmente pasada. Ajá, ¿para qué? Y porque el grano me aporta energía. Mira vos, no me digas. Igual que el sorgo, pasa como tren lleno, ¿viste? Y lo vas a encontrar en la bosta. Bueno, ese es el gran problema. El otro punto a tener en cuenta, y sobre todo en Uruguay, es que la alfalfa, particularmente, pero cualquier otra especie, tiene una dinámica de secado que se seca y después se estanca. Y después vuelve a otra fase de secado. En esa ventana donde se estanca es donde yo tengo que rastrillar. ¿Pero no me conviene rastrillar seco? No, porque vos cuando rastrillás seco va a correr el tallo y te va a quedar la hoja en el otro lado. Y sobre todo si es una leguminosa y sobre todo si es alfalfa. Rastrillen siempre con remanente de humedad, 30% de humedad, por lo menos. Pero humedad de la planta, no humedad de afuera.
Voy a esperar que le caiga el rocío y lo mueve. Le estás metiendo el rocío adentro de la hilera, vas a hacer un rollo muy lindo, pero adentro vas a encontrar hongos. Pero no sé por qué tengo hongos si yo ya había dejado que se seque el forraje. Porque le mandaste una lluvia al medio. Lo estuviste rociando con agua. ¿Está? Por eso, que tenga remanente de humedad de adentro, pero nunca remanente de humedad afuera. Y disminuir el tránsito y los impactos que tiene el forraje al momento de moverlo. Por eso a mí me gustan los agrupadores de hilera, por eso me gustan a mí los rastrillos giroscópicos. En Argentina somos campeones del mundo en fabricar rastrillos estelares. ¿Sí? Y por ahí me llaman, Pablo, dejate hablar de los otros rastrillos que me voy a fundir. Y el que sueña que se muere, loco. ¿Me entendés? No podés, si yo te voy a decir que voy a venir acá a vender el rastrojero, me decís, no se lo va a vender a nadie, pero sos malo, porque son malos los uruguayos, no me quieren comprar un rastrojero. Bueno, loco, pero tenés que vender algo que sirva también. Y evolucionó enormemente el forraje, hoy es cosecha de forraje, por eso no podemos ir a más de 7 kilómetros por hora con esos rastrillitos, y con esto voy a ir levantando forraje y depositándolo de la manera más delicada posible, con una velocidad de avance de 20 kilómetros por hora. Entonces, y sobre todo, si ustedes van a hacer silaje de pastura, en un país donde lo que sobran son piedra abajo. Entonces, cuando vos vas raspando el suelo, vas levantando piedra y vas destruyendo máquina. Un punto a tener en cuenta. ¿Cuándo o en qué momento voy a hacer rollo? Hagan rollo lo más cerca posible, ¿sí?, del 20% de humedad. Ahí es donde tenés menos pérdida. Porque cuanto más seco está, más pierdo. ¿Y qué voy a tener en cuenta cuando hago un silo? Básicamente la fermentación. Les pido perdón, pero esto es un aburrimiento absoluto. Lo único que les quiero decir es que el día que ustedes empiezan a hacer silo, lo que ocurre adentro de una masa del silo es que el oxígeno se combina con los nutrientes solubles, con el azúcar del forraje, y que genera dióxido de carbono, que no lo ves, agua y temperatura. Si vos ves temperatura, si medís temperatura en el silo, seguramente hay ruptura de la cadena proteica. Pero yo no lo veo porque en definitiva lo mando a analizar y me dicen que tiene mucho nitrógeno. Si tiene mucho nitrógeno, tiene mucha proteína. No, ahí es donde está el error. Cuando pasa nitrógeno proteico a nitrógeno amoniacal, el rumen no tiene capacidad de procesar todo ese nitrógeno amoniacal y muchas veces la vaca se desintoxica y lo pasa al ciclo del urea y lo termina orinando. Entonces lo que tenés que tratar de lograr es que no levante temperatura. ¿Y cómo hago para que no levante temperatura? Lo tenés que llenar muy rápido, lo tenés que compactar muy bien, tenés que generar una fermentación lo más rápida posible para que baje el pH lo más rápido posible. Porque generalmente los silajes proteicos, la proteína no me deja bajar el pH, encima tengo mucho porcentaje de humedad y lo que tengo es una fermentación que se denomina acética, que consume mayor cantidad de nutrientes solubles y ese forraje tiene menos digestibilidad y como tiene menos digestibilidad, básicamente el auto empieza a andar cada vez más lento. ¿Y el inoculante para qué sirve? Bueno, para acelerar la fermentación. El problema que tengo yo, que como ya soy viejo, arranqué con el pico y la pala. Yo hacía silaje de alfalfa sin inoculante. Ahora es bueno, es maravilloso. Es básicamente como el GPS. Si vos no sabés bien a dónde va, ponete el GPS y te ocupás de otra cosa. Si vos no sabés muy bien cómo te va la fermentación, ponés inoculante y te asegura el inoculante. Te asegura la fermentación. Pero no por eso te va a mandar todas las macanas que te quieras mandar. No vas a ajustar materia seca, no vas a hacer nada. Porque tenés que ajustar también materia seca. ¿Y qué te genera una fermentación butírica, ese silo que es medio hediondo, que es bastante brilloso, que es verde oscuro, que te genera en los tambos, por ejemplo, problema de pata, que te genera problema de digestibilidad, de consumo? Generalmente el exceso de agua. ¿Por qué el exceso de agua? Porque la bacteria que va nadando por la masa del silo no encuentra el azúcar y no puede generar una buena fermentación. Entonces es ideal que vos puedas preorear muy bien,
que concentres materia seca cuando hagas un silo de pastura. Y ya que estamos con un silo de maíz, también. ¿Sí? Porque no vas a tener sustrato. Cuando rastrillas mal y tenés mucha tierra o tenés mucha bosta, por eso siempre es bueno, yo digo, de qué lotes voy a elegir yo para tratar de hacer mi reserva, hacer mi silo pack, hacer mi silo de pastura. La pastura recién implantada, porque por ahí ya toda la bosta la enterré y en definitiva de ahí todavía no entró ningún animal. Y si es posible el primer año todavía no echarle los purines, va a ver cómo va a mejorar radicalmente el forraje producido. Y una cosa a tener en cuenta es que el pH se compra. Yo lo puedo comprar al pH con un inoculante, en el caso de hacer silo. Y a mí no me preocupa el pH, lo que me preocupa es la materia seca. Y la materia seca tiene que tener relación con el pH. Si yo tengo materia seca y pH alto, estoy muy bien. Si tengo pH alto y materia seca baja, estoy al horno. Entonces es fundamental concentrar materia seca por costo y por consumo y por calidad de forraje, básicamente. No se olviden la cantidad de agua que estamos acarreando nosotros en el Uruguay cuando movemos silo de maíz, silo de pastura y silo pack. Estamos pagando combustible a $1 y pico para llevar toneladas de agua. Ese es un punto que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y sabe lo que puede hacer. ¿El silo de alfalfa tiene una ventana de pH mucho más alta? Sí, totalmente. Tiene que ver con su materia seca. Entonces no se preocupen por pH altos. Preocúpense por materias secas bajas. ¿Saben qué es este gráfico? ¿Cuánto efluente o cuántos nutrientes solubles diluidos en el agua se escapa de un silo cuando yo trabajo por debajo del 30% de materia seca? Mi base para hacer un silo siempre es el 30% de materia seca. No hago un silo si no tengo 30% de materia seca. Espero lo que tenga que esperar. Y me va a agarrar los dedos con una tenaza y yo te voy a seguir diciendo lo mismo y voy a seguir esperando, porque lo que vos quisiste salvar lo vas a terminar perdiendo. Por eso me parece fundamental tener un medidor de humedad o tener un microondas para medir humedad del forraje. Si yo agarro un vaso, nosotros tomamos Fernet, yo creo que ustedes toman whisky en estos vasos. Hay que ser valiente para tomar whisky en ese vaso, pero ustedes son bien valientes. Ustedes ponen un vaso de agua con 100 gramos de forraje dentro del microondas y ponen a fondo hasta que hierva el agua. Sacan el vaso, ponen un segundo vaso, hirvió, ponen el tercer vaso y lo hacen hervir. Cuando sacan la muestra de forraje, lo pesan y lo que se fue era agua. Si vos metiste una muestra de 100 gramos y cuando sacaste te quedaban 40, tenés 40% de materia seca. Sos un campeón. Y si no, te compré un medidor de humedad que es lo más eficiente. ¿Tá? Porque si no, te va a pasar esto en la bolsa. No, yo no lo pincho para que no se vaya el agua, para que no se vayan los nutrientes. Se te va a podrir. Y si no lo pinchás, pues lo que se va es agua. No es agua, acá está toda la digestibilidad, por eso tiene ese color. Esos son nutrientes solubles que estás perdiendo. Tremendo. Traten de elegir el mejor lote, ojo con la bosta, hagan hileras lo más densa posible que tengan, ¿sí? Por eso vienen picadoras, por ejemplo, con cabezales de 6 metros de ancho. Y decir, si yo voy a levantar una hilera que tiene 2 metros, ¿para qué quiero 6 metros de ancho? Para con menos rastrillo levantar más forraje. ¿Y para qué quiero levantar mucho forraje? Para tener uniformidad de picado. ¿Y para qué quiero uniformidad de picado? Para ser mejor en el consumo y ser más eficiente en la compactación. Con menos kilos de tractor, con menos litros de combustible voy a tener una compactación mejor y económicamente ese forraje va a ser muchísimo más viable. Y si vamos a hablar de silaje, tenemos que tener en cuenta que para hacer un silo lo que tengo que hacer yo es apretarlo para que salga el oxígeno. Pero cuando corto la bolsa o levanto el silo trinchera, bunker, parva, lo que ustedes le quieran llamar, voy a tener una presión osmótica de afuera hacia adentro y el oxígeno va a entrar como piña.
El oxígeno trata de entrar siempre en un forraje medianamente compactado, entra aproximadamente 10 centímetros por día. Entonces yo lo que tengo que hacer es dimensionar mi silo de acuerdo a la tasa de consumo y no de acuerdo a lo que vos quieras. Si yo veo la altura que tiene mi pala y la tasa de consumo que yo tengo, y si yo calculo que tengo entre 270 y 300 kilos de materia seca por metro cúbico, yo sé cuántos metros cúbicos voy a necesitar por día para alimentar mi corral. Cuando yo hago ese cálculo, yo sé que mi pared expuesta me tiene que permitir sacar por lo menos 30 centímetros por día. ¿Por qué? Porque 10 entra el oxígeno y los otros 20 es para promediar la calidad que yo mandé a analizar. Entonces, tengo que hacer ese cálculo. El espesor tiene que ser por lo menos 30 centímetros, porque cuando yo como 30 centímetros por día, independientemente de la materia seca y del grado de densidad que tenga el forraje, mi nivel de pérdida va a andar en el orden del 4 al 5%. Cuando me relajo y consumo solamente 15 centímetros por día, bueno, los niveles de pérdida se me empiezan a disparar. 7, 8, 10, 20. Lo que pasa es que esa pérdida no la ves. Terminás ajustando la dieta por energía. Perdón. ¿Y cuál es la pérdida? La pérdida de 0,1 megacaloría, no una, 0,1 megacaloría. Por ejemplo, en un silo de maíz, yo la calculé, por hectárea me genera la pérdida de casi un ternero logrado. 70 kilos de carne por hectárea. Al que le sobren 70 kilos de carne por hectárea, yo le doy una cuenta en Argentina, no hay problema, si me le ponen en peso, en dólar, es lo mismo. Recibimos donaciones. ¿Tá? Básicamente repasemos cuáles son mis detalles. Materia seca, esto me va a determinar la inclusión en la dieta. La FDA me va a dar la digestibilidad, la productividad, la energía metabólica, la rentabilidad que voy a tener. La FDN, cuánto voy a comer. Las cenizas, cuánto eficiente voy a ser a nivel ruminal en energía. Y la proteína bruta tiene que ver básicamente cuál es el nivel de proteína que necesito yo para lograr una muy buena recría. Que hay veces los niveles de proteína no son tan altos, quizás son más importantes los niveles de digestibilidad. Básicamente, si yo me pongo a pensar, tengo que tener una estrategia productiva. ¿Y por qué estrategia? Porque es un proceso regulable. Yo lo puedo regular como yo quiero. Es un conjunto de reglas que asegura una decisión óptima en cada momento. ¿Para hacer forraje necesito una receta? No, necesito un análisis. ¿Un análisis de forraje? No, un análisis de tu empresa. Decime qué tipo de forraje querés, decime a dónde querés llegar, decime cuánto querés ganar por día, por hora, por año, por mes. Y a partir de ahí, el número o la foto o el dibujo del forraje que necesites te va a salir absolutamente solo. El resto de las recetas y todo, está todo escrito. Los muchachos se lo van a mandar por mail. Si hay preguntas y son fáciles, estoy a disposición. Y si no, nada más que agradecerle la atención de ustedes.